Bueno, buenas tardes. Primero que nada, si bien es la segunda clase, queríamos darle la bienvenida a MuleSoft Academy. Este es nuestro segundo curso. Para los que vinieron al primero ya lo saben, pero la idea es acercar un poco de todo lo que estamos haciendo en la empresa y de las tecnologías que estamos manejando para la comunidad informática de Argentina, poder así agrandar un poco la comunidad y traer todas las ideas que se están manejando, todas las tendencias que se están manejando en el mundo, para que así poder generar, no sé qué pasó ahí, así poder generar una comunidad mucho más grande y más fuerte y que se vaya retroalimentando día a día. Para eso elegimos a Luis como nuestro primer profesor para MuleSoft Academy, ya que consideramos que es uno de los mejores que hay dando vuelta. Él dice que no, pero bueno, la mayoría de ustedes dice que sí, por eso están acá. Y bueno, los dejo con él, que sabe mucho más que yo para explicarles Machine Learning. Esta semana vamos a estar mandando el mail para la clase que viene, para las instancias. Todavía no se mandó nada, pero para avisarlo. Bueno, ¿se escucha? Hola, ¿ahí se escucha bien? Bueno. Eso fue lo que me faltó la primera clase, ¿no? O sea, decir de qué se trataba todo esto. Un pequeño detalle, había quedado eso pendiente. Bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a hacer una introducción a lo que es el tema de Machine Learning, ¿sí? Para algunos supongo que el tema no va a ser nuevo, para otros sí, así que vamos a tratar de ponernos todos más o menos en el mismo plano, en el mismo nivel, en lo que es este tema, para a partir de la próxima clase ya empezar a implementar o jugar con algoritmos de Machine Learning sobre Spark, ¿sí? Hoy no vamos a hacer nada en particular, salvo ver todo lo que podamos sobre teoría de Machine Learning, de qué se trata y demás. Bueno, ¿en dónde aparecen algoritmos de Machine Learning? Aparecen por todos lados, ¿sí? Hoy en día la mayoría de nosotros, la mayoría de todos ustedes convive con algoritmos de Machine Learning todos los días. Los algoritmos que se usan para decidir si un mail es spam o no son algoritmos de Machine Learning. Los algoritmos que sirven para detectar fraudes en transacciones financieras, algoritmos que sirven para decidir el riesgo de una persona cuando va a contratar un seguro, ¿sí? También son algoritmos de Machine Learning. Cada vez que ustedes quieren hacer una transacción o que quieren contratar un seguro, además hay un algoritmo de Machine Learning que evalúa a qué se parecen ustedes o qué cosas pueden sacar, qué conclusiones pueden sacar sobre todos los datos que tienen de ustedes y tratar de predecir, digamos, el riesgo que tienen ustedes o el riesgo que tiene la transacción, ¿sí? El autito de Google también está lleno de algoritmos de Machine Learning por todos lados. Por ejemplo, necesita un algoritmo que le diga si lo que está viendo la camarita que tiene delante es un peatón o no, o si aparece un peatón en la imagen, ¿sí? En general para esquivarlo, supongo. Esperemos. En Amazon hay algoritmos de Machine Learning que fundamentalmente hacen lo que es el sistema de recomendaciones de Amazon, ¿sí? Si ustedes compran en Amazon, por ejemplo, si compran libros para Kindle seguido, Amazon empieza a aprender qué tipo de libros leen ustedes y, por ejemplo, a mí me recomienda estos libros. Eso es un algoritmo de Machine Learning que funciona, en el caso de Amazon, bastante bien, ¿sí? En general, de los miles y miles de libros que hay en Amazon, de los 5 o 6 que me recomienda a mí, en general, mirando solo esos 5 o 6, encuentro alguno para comprar y para leer. El algoritmo de reconocimiento de caras de Facebook es también un algoritmo de Machine Learning, que lo que trata de hacer es detectar si en la foto hay o no el rostro de una persona, ¿sí? Este algoritmo es famoso porque funciona bastante mejor que el algoritmo del FBI, por ejemplo. ¿Cuál es la gracia? De que Facebook tiene más datos que el FBI. Aunque parezca mentira, tiene muchos más datos. Todos los que miren Netflix también se van a topar con un algoritmo de Machine Learning que les va a tratar de recomendar series nuevas para mirar. Es un algoritmo que tiene varias particularidades porque el 75% de lo que Netflix gana en general o de lo que Netflix streamea surge del algoritmo de recomendaciones. O sea que si funcionara mal sería un problema muy grave para Netflix.
Es un algoritmo que tiene una historia también bastante particular porque en un momento tuvo un concurso por $1 millón para ver quién lo superaba a ese algoritmo. Netflix en ese entonces había supuesto que el algoritmo que ellos tenían, que se llamaba Cinematch, no era fácil de superar, y pusieron un premio de $1 millón con la condición de que había que superarlo por lo menos un 10%, y esa meta, digamos, se cumplió en la primera semana del concurso. O sea, ni bien esto se hizo público, alguien en Rusia, en Japón, o vaya uno a saber dónde, ya lo había superado en un 10%, ¿sí? Así que bueno, y después fue evolucionando hasta hoy en día el algoritmo este, que ustedes decidirán si funciona bien o mal según lo que les recomiende, ¿sí? Hay algoritmos de Machine Learning también funcionando en varios programas de juegos. Este es AlphaGo, que fue famoso hace unas pocas semanas. Es un programa del proyecto DeepMind de Google, AlphaGo, que le ganó a Lee Sedol, que fue 7 veces campeón mundial de Go. AlphaGo usa un algoritmo de Machine Learning para tratar de predecir cuáles son las posiciones a las cuales les conviene llegar y en base a eso elegir qué jugadas ir haciendo, ¿sí? O sea, es una combinación de una búsqueda por fuerza bruta en un árbol por Monte Carlo y un algoritmo de Machine Learning. ¿De dónde saca los datos AlphaGo para el algoritmo de Machine Learning? De jugar consigo mismo, ¿sí? AlphaGo juega millones y millones de partidas contra él mismo, con las mismas reglas que va aprendiendo, y aprende de jugar contra él mismo para después jugar contra un humano, ¿sí? AlphaGo ganó 4-1 este match, fue una paliza. Bien, vamos a ver un poco en cómo se clasifican los algoritmos de Machine Learning. Después más adelante vamos a ver otra clasificación, pero vamos a empezar por esta que es la más común. Vamos a decir que hay algoritmos de aprendizaje supervisado y hay algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Aprendizaje supervisado son todos los algoritmos en los cuales tenemos un set de entrenamiento para el cual conocemos los valores de la variable que queremos predecir, ¿sí? Todos los algoritmos de Machine Learning tienen en general como objetivo predecir algo, hacer buenas predicciones. Si tenemos un set de entrenamiento donde ya para varios datos conocemos esas predicciones, tenemos un algoritmo de aprendizaje supervisado. Los problemas de regresión son problemas en los cuales lo que queremos predecir es una variable continua, un número, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el riesgo financiero de una persona, el ingreso que puede tener en un restaurante, la cantidad de bicicletas que se van a alquilar un día en una ciudad, ¿sí? Todos esos que son números, que son variables continuas, son problemas de regresión. Los problemas de clasificación son problemas en los cuales queremos predecir una variable que puede tomar una cantidad fija de valores, ¿sí? El caso más típico es el de spam o no spam, que es una clasificación binaria, ¿sí? Para un mail queremos predecir si es spam, 1, o si no es spam, 0, ¿sí? Si tenemos más de 2 clases, tenemos una clasificación multiclase, ¿sí? Por ejemplo, podríamos predecir la cantidad de estrellitas que va a tener una serie en Netflix, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? O si queremos podemos poner valores en el medio. Y otro tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado son los sistemas de recomendaciones, en donde el objetivo es, para un usuario, recomendar qué ítems le pueden gustar a ese usuario, ¿sí? Ítems pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser productos que uno venda, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? La idea es recomendar en base a lo que al usuario le ha gustado anteriormente, a ítems que son parecidos a ítems que al usuario le han gustado, o a ítems que le gustan a usuarios que son parecidos al usuario mismo, ¿sí? Hay muchos criterios que después vamos a ver. Y la otra gran rama de Machine Learning es el aprendizaje no supervisado, en donde prácticamente todos los problemas son de tipo clustering, ¿sí? Ahí tenemos un set de datos en donde no tenemos una variable objetivo, ¿sí? Simplemente tenemos datos, y lo que queremos es generar grupos a partir de esos datos, ¿sí? Generar clusters a partir de los cuales podamos aprender algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, agrupar todos los usuarios de un sitio web, o agrupar todas las películas de nuestro sistema por algún tipo de criterio, o agrupar los usuarios de un sistema de recomendaciones por algún tipo de criterio, agrupar textos, ¿sí? Por ejemplo, agrupar los textos de un sitio que tiene noticias y descubrir que un grupo son todos los de economía, otro todos los de deportes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y finalmente podemos usar
Machine Learning también para reducir las dimensiones de un set de datos, que ese es un tema que no vamos a tratar en este curso. Bueno, vamos a empezar con lo que es el aprendizaje supervisado, es decir, donde tenemos un set de entrenamiento, ¿sí? Ahí tenemos problemas de clasificación, de regresión y sistemas de recomendaciones. La idea va a ser, a partir del set de entrenamiento con el cual contamos, derivar un modelo, ¿sí? Un modelo que después nos sirva para hacer predicciones, ¿sí? Ese va a ser el camino. Del set de entrenamiento, el algoritmo aprende un modelo que representa los datos, y con ese modelo, si después le damos datos nuevos, podemos predecir un número o una clase o lo que sea para esos datos que son nuevos. Bueno, nuestro primer ejemplo de cómo es un set de entrenamiento, qué quiere decir derivar un modelo, demás, nos lleva a Japón, ¿sí? En concreto a Tohoku, ¿sí? Si alguien conoce el área, ahí es donde estamos, en donde lo que tenemos que hacer es construir una central nuclear, ¿sí? Tenemos que construir una central nuclear y la pregunta es, ¿qué tipo de terremotos debería soportar nuestra central nuclear? ¿Sí? O sea, ¿qué cosa tiene que resistir nuestra central nuclear? Y estos son los datos, en donde tenemos en este eje la magnitud del terremoto y en este eje la cantidad de terremotos de por lo menos esta magnitud, ¿sí? O sea, tenemos muchos terremotos de magnitud 4.5 y después va bajando y, por ejemplo, no tenemos ningún terremoto de magnitud 8 o más. ¿Está bien? Este es nuestro set de entrenamiento. Lo que tenemos que hacer es tratar de predecir cuál podría ser la probabilidad de un terremoto de magnitud 8, de magnitud 8.5, de magnitud 9, para poder decidir de qué forma construir la central. Entonces, esta es una opción, ¿sí? Tenemos este conjunto de puntos y lo ajustamos con este tipo de función. Y si hacemos este tipo de modelo, vamos a ver que un terremoto de magnitud 9 es prácticamente imposible, ¿sí? Tenemos 0,0001% de terremotos de magnitud 9. Esta es la frecuencia anual, ¿sí? O sea que por año tenemos 0,0001 terremotos de magnitud 9, o sea que tenemos 0,0001 cada 10 años, 0,01 cada 100 años, 0,1 cada 1000 años, 1 cada 10.000 años, ¿no? Más o menos, esa sería la progresión. Pero alguien podría decir que este no es el modelo correcto, sino que es este. ¿Cuál es el criterio para decir que el modelo es este y no este? Bueno, alguien podría decir, estos puntos son pocos, entonces yo los voy a considerar ruidosos. Voy a decir, acá estos puntos no es que hay una tendencia así, una especie de codo en la función, sino que son ruido. Esta es mi verdadera tendencia. Y si esta es mi verdadera tendencia, un terremoto de magnitud 9 tiene ahí más o menos 0,01 terremotos cada año, con lo cual cada 100 años hay uno, más o menos. Entonces, si seguimos este modelo, nosotros deberíamos hacer una central que aguante, que resista un terremoto de magnitud 9. Y si seguimos este modelo, no. ¿Está bien? Bueno, este problema lo tuvieron en Japón y decidieron que este era el modelo que iban a usar, fundamentalmente, ¿por qué? Y porque era el más económico, ¿no? O sea, si hay dos modelos y un grupo de gente dice este, otro dice este, ¿no? Y empiezan a pelearse, y uno dice, bueno, este me cuesta 500 millones de dólares menos que el otro, elegimos obviamente el más económico. Y por si ustedes no saben, lo que pasó fue esto. Este fue casualmente el accidente de Fukushima. El accidente de Fukushima no es un accidente, sino que fue un problema de no prever que un terremoto de magnitud 9 era probable en esa zona de Japón. O sea, hubo un algoritmo de Machine Learning, podríamos decir, que tuvo la culpa de esto. En realidad la culpa no fue del algoritmo, sino que la culpa fue del que tuvo que elegir el modelo, ¿sí? Entre estas dos cosas. Esto también pasó, esto es medio extraño, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto es para mostrarles que los algoritmos de Machine Learning a veces pueden terminar en catástrofes. Hay otros casos más dramáticos, este es quizás el más claro o el más reciente. Bueno, los algoritmos en general van a construir un modelo y ese modelo está basado en parámetros, ¿sí?
Entonces los parámetros vamos a decir que son las cosas que el algoritmo tiene que aprender. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir una serie de puntos en una recta, nuestros parámetros son dos cosas, ¿sí? La pendiente y el término independiente, ¿no? La pendiente de la recta y el desplazamiento con respecto al eje Y son los dos parámetros que tenemos que aprender para una recta. Si queremos tener una función, no sé, un polinomio de grado 3, tendremos 4, ¿sí?, parámetros que tenemos que aprender, el término independiente y cada uno de los coeficientes de nuestro polinomio de grado 3. Entonces, los parámetros son las cosas que el algoritmo aprende solo, ¿sí? Surgen en función del set de entrenamiento. Y después, para el test de set, que son los datos para los cuales no conocemos la variable, y con esos parámetros obtenemos las predicciones, ¿sí? Las predicciones surgen para datos para los cuales no conocemos el valor que estamos tratando de calcular. Bueno, hay un proceso que se usa en Machine Learning que es fundamental, que es el proceso de cross-validation, que es el proceso por el cual nosotros vamos a dividir nuestro set de entrenamiento, nuestras observaciones, en un set de training y un set de test, ¿sí? Y la idea es entrenar al algoritmo con este set y probarlo con este, ¿sí? O sea, probarlo con datos con los cuales el algoritmo no fue entrenado, ¿sí? De esa forma podemos darnos cuenta si el algoritmo está realmente aprendiendo a hacer predicciones o si simplemente está memorizando los datos, ¿sí? Si yo entreno el algoritmo con todos los datos, a lo mejor el algoritmo aprende if los datos son estos, entonces la clase es tal. If los datos son estos, la clase es tal. Eso va a tener muy buen resultado para el set de entrenamiento, pero obviamente no va a servir para nada, ¿sí? Entonces, para evitar que el algoritmo haga eso, lo vamos a entrenar con un set de entrenamiento, pero lo vamos a probar con otro set, ¿sí? Con un set que vamos a llamar un set de test. Entonces, por ahora, a nuestros datos los dividimos en 2, ahora en un ratito los vamos a dividir en 3. Bueno, ¿cómo se evalúa un algoritmo de Machine Learning? Hay que fijar alguna métrica por la cual, una vez que yo hago las predicciones, ¿sí?, yo tengo predicciones para este set, y para este set yo conozco los resultados reales. Entonces tengo que comparar la predicción con el resultado verdadero y ver qué tan bien o mal funciona el algoritmo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si es un problema de regresión, la suma de los cuadrados de la diferencia entre el valor que el algoritmo predice y el valor real. Puede ser simplemente la precisión del algoritmo al clasificar, ¿sí? Qué porcentaje de datos clasificó bien sobre el total, y hay un montón de métricas más, ¿sí? Todas esas son métricas que se pueden usar en algoritmos de Machine Learning. En general, dependiendo de la métrica, va a depender del algoritmo que vamos a usar, porque es importante saber qué es lo que queremos optimizar para saber cómo, ¿sí? Bueno, hablamos de que eran de parámetros, hay también hiperparámetros. Los hiperparámetros son datos que nosotros le tenemos que pasar al algoritmo para que funcione, ¿sí? Son cosas que sirven para tunear el funcionamiento del algoritmo. En el caso del polinomio, si nosotros queremos ajustar un polinomio a una serie de puntos, el grado del polinomio es un hiperparámetro, ¿sí? Nosotros le tenemos que decir al algoritmo, quiero un polinomio de grado 2, o de grado 3, o de grado 4. Ese es el hiperparámetro. Y los parámetros van a ser los coeficientes, ¿sí?, de ese polinomio. Eso es lo que va a aprender el algoritmo. Ese es el modelo, ¿sí? Un algoritmo que no tiene hiperparámetros lo llamamos libre de parámetros. Hay muy pocos, ¿sí? En general casi todos los algoritmos tienen hiperparámetros, incluso los que parecen no tener. Y estos hiperparámetros obviamente tienen valores que son óptimos. Hay valores que funcionan mejor que otros para nuestro set de datos. Entonces, esos hiperparámetros hay que encontrarlos, y el proceso por el cual buscamos esos parámetros, hiperparámetros, perdón, se llama grid search, ¿sí? Usamos una mezcla de grid search y cross validation. ¿Qué es grid search? Grid search es probar valores para los hiperparámetros, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el grado del polinomio, pruebo con grado 2, con grado 3, con grado 4, con grado 5, con grado 6, y me fijo cuál es el hiperparámetro que me da mejor resultados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora necesitamos dividir el set de datos en 3. Un set de entrenamiento, un set de validación y el set de test. Este lo guardamos simplemente para evaluar cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Este es el que no vamos a usar nunca, salvo
para hacer predicciones y evaluar si el algoritmo funciona bien o mal, ¿sí? Ese está guardado y no lo usamos. Este lo usamos para entrenar el algoritmo con cada uno de los distintos valores posibles de los hiperparámetros. Y este lo usamos para probar cómo funciona cada uno de esos hiperparámetros. ¿Está bien? O sea, en todos los casos, para los tres tenemos valores conocidos para lo que queremos predecir. Este lo usamos para entrenar el modelo, este lo usamos para ver qué tan bien funciona cada uno de los valores de los hiperparámetros, y este, una vez que tenemos el valor óptimo para los hiperparámetros, con ese valor probamos este. Y ese es el resultado del algoritmo, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que conocemos como grid search y cross validation. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, a veces, si tenemos muchos hiperparámetros, la cantidad de combinaciones a probar se puede hacer exponencialmente grande, ¿sí? Imagínense si ustedes tienen 6, 7 hiperparámetros y cada uno de esos hiperparámetros puede tomar, no sé, 100 valores distintos, tendrían que probar 100 a las 6 valores distintos de hiperparámetros y eso a lo mejor se hace un número muy grande. Cuando el espacio de hiperparámetros a buscar es muy grande, se puede usar un random search, en el cual simplemente tiramos valores al azar para cada uno de los hiperparámetros, probamos y eso lo repetimos tantas veces como tiempo tengamos disponible, ¿sí? Ahí lo que podemos hacer es, no exploramos todo el espacio posible de hiperparámetros, pero fijamos el tiempo, ¿sí? En lugar de decir, bueno, esto va a tardar 3 días y medio, decimos, no, bueno, en 15 minutos encontrame la mejor combinación de hiperparámetros posibles, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias. Esta es una búsqueda exhaustiva y esta es una búsqueda al azar, ¿sí? Esta es una búsqueda que no está acotada en tiempo y esta sí. Esta es una búsqueda que siempre me da los hiperparámetros óptimos, esta no necesariamente, pero cuanto más tiempo le dedique, más probable es que tienda a algo parecido a lo que es el óptimo. Esto es importante pues, en problemas de muchos datos en general, a veces hay que hacer un random search, especialmente si hay muchos hiperparámetros. Bueno, los dos temas más importantes en Machine Learning son los conceptos de overfitting y underfitting, ¿sí? Así que esto es lo que voy a tratar ahora de explicar de todas las formas que se me ocurran, digamos, para tratar de explicar de qué se trata. En concreto, hay muchos que dicen que el problema de overfitting es el problema más importante de todos los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Es el tema a evitar. Entonces vamos a empezar primero por underfitting, que es algo un poco más sencillo tal vez, ¿sí? Bueno, para explicar qué es overfitting y qué es underfitting, vamos a hablar del nivel de expresividad que tienen los modelos, ¿sí? Vamos a decir que los modelos, el modelo es lo que aprendemos a partir de los datos. Un modelo puede tener diferentes capacidades de expresión, ¿sí? Que está ligado a la complejidad del modelo. Un modelo que es muy complejo tiene una capacidad expresiva muy grande, o sea, puede representar muchas cosas, ¿sí? Un modelo más simple puede representar menos cosas. Piensen de nuevo en los polinomios. Una recta puede representar rectas, ¿no? Por supuesto. Un polinomio de grado 10 puede representar muchas cosas más, ¿no? Según cuál es la forma que le demos a los coeficientes. ¿Se ve? O sea, un polinomio de grado 10 puede representar una recta, puede representar una parábola también, ¿sí? Puede representar una cúbica, puede representar cualquier cosa hasta un polinomio de grado 10. En cambio, una recta no puede representar una parábola, ¿sí? Por más que cambien los coeficientes, una recta nunca va a ser una parábola. Bueno, ¿cuál es el modelo que sirve? El modelo que sirve es un modelo que no sea ni demasiado simple ni demasiado complejo para nuestro modelo. Uno dirá, bueno, pero ¿qué problema puede haber que el modelo sea demasiado complejo, ¿no? O sea, en principio, si el modelo es muy simple, podemos entender que no funciona. Pero ¿qué pasa si el modelo es muy complejo? ¿Por qué no sirve un modelo que es muy expresivo? O sea, un modelo súper expresivo debería servir para cualquier problema. Pero ahora vamos a ver que no es tan así. Bueno, vean este caso, por ejemplo. Tenemos esos puntos y queremos encontrar un modelo que los represente, ¿sí? Tenemos un modelo que es una recta y tenemos otro modelo que es un polinomio de 1, 2, 3, 4, 5. Polinomio de grado 7 parece ser. Parece ser, no sé si conté bien, ¿no? Pero aparentemente tenemos una recta y un polinomio de grado 7 como modelos alternativos. ¿Cuál de los dos les parece mejor?
Depende, ¿no? La respuesta correcta es depende. El polinomio de grado 7, el modelo que es muy expresivo, pasa exactamente por todos los puntos, ¿sí? Pero ahora yo te pregunto, ¿sirve para predecir puntos que no están ahí? O sea, por ejemplo, estos puntos parecen tener una tendencia así, ¿no? Decreciente, ¿no? Si yo pongo este eje X, lo agrando y pongo un punto acá, y quiero predecir el valor de Y, ¿ustedes dónde dirían que está esto? Por acá más o menos, ¿no? Lo pondrían por acá, pero sin embargo este polinomio lo va a predecir por allá, ¿no? Entonces, este modelo que es más complejo ajusta muy bien el set de entrenamiento, pero tal vez no es muy bueno para predecir. Y este modelo que es muy simple, tal vez no ajusta muy bien al set de entrenamiento, pero es mejor para predecir, ¿sí? Esta es la diferencia fundamental que vamos a tratar de estudiar, y es una buena explicación de qué es underfitting y qué es overfitting, ¿sí? Overfitting es cuando el modelo es muy complejo, ajusta muy bien o perfecto al set de entrenamiento, pero no es bueno para predecir, ¿sí? Eso es overfitting. Y underfitting vamos a tener cuando el modelo es demasiado simple, ¿sí? Cuando el modelo realmente no puede ajustar bien al set de entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ahora vamos a llegar. Vamos a ver cómo diagnosticarlo, digamos, cómo darnos cuenta. Ahora lo vemos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en lo que sería un problema de regresión. Supongan que tenemos estos puntos, ¿no? Estos son nuestros puntos y nuestros modelos candidatos son una recta, una parábola o un polinomio de grado, no sé, 8, 10, no sé, lo que sea, ¿sí? Un polinomio de grado alto. ¿Cuál les parece que es el mejor? La parábola, claramente, ¿no? Entonces, esto es underfitting. El modelo es demasiado simple. Una recta nunca va a poder capturar lo que expresan estos puntos. Y esto es un caso de overfitting. Paso exactamente por todos los puntos, pero esto no es, digamos, esto no captura la esencia de los datos que tenemos acá, ¿sí? Esto no va a servir para predecir puntos nuevos. Entonces, esto es overfitting, esto está bien y esto es underfitting, ¿sí? En el caso de regresión. Lo mismo podemos tener si el problema es de clasificación, ¿sí? Tenemos puntos rojos y puntos azules. Si el modelo es una recta, tal vez estamos en un caso de underfitting. Una parábola tal vez esté mejor. Y este modelo clasifica perfectamente todos los puntos. Pero tal vez sea demasiado complejo, tal vez no esté realmente capturando la idea. Por ejemplo, va a predecir que todo esto es azul cuando en realidad esta zona, estoy en una zona roja, ¿no? Aparentemente. ¿Se ve? O sea, este modelo exagera, este modelo es como que se queda ahí. Bueno, entonces, ¿qué es underfitting? Underfitting es exactamente eso, que el algoritmo tenga visión borrosa, ¿sí? El algoritmo no ve bien, ¿sí? El underfitting es sinónimo de que el algoritmo no ve bien las cosas, ¿sí? Este es un algoritmo que ve borroso, ¿sí? Él dice de acá para allá y de acá para allá, nada más, es lo único que puede ver, ¿sí? No tiene capacidad de hacer algo mejor que eso. Entonces, el problema se da cuando el modelo no tiene la capacidad suficiente para expresarse. ¿Cuál es el síntoma? Que para el set de entrenamiento mismo tenemos malos resultados, ¿sí? O sea, para este set ya tenemos malos resultados acá, ¿sí? O sea, evaluamos el algoritmo con el set de entrenamiento y el resultado es malo. Entonces, nuestro diagnóstico es visión borrosa, nuestro algoritmo no ve bien. ¿Y cuál es la solución? Bueno, o aumentamos la complejidad del modelo o cambiamos de algoritmo a uno que pueda generar un modelo más expresivo, ¿sí? No hay otra, ¿sí? Si el modelo es demasiado limitado para los datos que estamos tratando de representar, nunca lo va a lograr y tenemos que cambiar de algoritmo, ¿sí? Esa es la definición de underfitting. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a overfitting. Esto mírenlo fijo durante unos minutos. No. Bueno, esto es overfitting, ¿sí? Underfitting era visión borrosa, overfitting es cuando nuestro algoritmo alucina, ¿no? Nuestro algoritmo efectivamente tiene alucinaciones, se imagina cosas que no son ciertas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en nuestro caso acá, ¿no? Acá el algoritmo alucina que cualquier cosa que esté por acá es azul, ¿no? Pero esto no es real, es una alucinación del algoritmo porque este punto es azul, ¿no? Y se imaginan también todo lo que esté por acá va a ser azul. Y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que esté por acá va a ser rojo. Si bien estoy rodeado de puntos azules, pero como este es rojo, el modelo dice, no, todo lo que esté por acá es rojo.
Eso no es verdad, ¿sí? Es una alucinación que tiene el modelo por obsesionarse con cumplir con todos los puntos del set de entrenamiento. ¿Sí? ¿Eso no es lo que pasó en el gráfico de los terremotos de Japón? Sí, eso, exactamente. El caso del terremoto de Japón es un caso de overfitting. O sea, sobreajustaste al modelo y por eso generaste un modelo que no estaba bueno. Sí, sí, es exactamente eso. Hay que ver esto de nuevo. Bueno, ¿cuál es el síntoma? Que era lo que preguntabas vos. Para detectar el overfitting, lo que vamos a tener es que para el set de entrenamiento vamos a tener buen resultado, pero para el set de test, malo, ¿sí? O sea, para nuestro set de entrenamiento, el algoritmo capaz que tiene una precisión del 99-98%, y cuando lo pruebo con el set de test, con datos que no participaron del entrenamiento, a lo mejor me da 65%, 70%. Entonces uno dice, ¿qué pasa acá? Anda muy bien con el set de entrenamiento y muy mal con el set de test. Eso es overfitting, ¿sí? La forma de diagnosticar overfitting es cuando funciona muy bien el algoritmo con el set de entrenamiento y le doy datos nuevos y no funciona nada bien, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque el algoritmo está ajustando al set de entrenamiento, pero no está aprendiendo a generalizar, ¿sí? Se está aprendiendo casi de memoria el set de entrenamiento, ¿sí? No está aprendiendo cómo son los datos, sino está aprendiendo cómo es el set de entrenamiento. ¿Cuáles son las soluciones? Una solución es conseguir más datos, ¿sí? La primera solución que deberíamos buscar para los casos de overfitting es conseguir más datos. Cuantos más datos tenemos, menos probable es que un modelo de una cierta complejidad fija caiga en overfitting. Imagínense esto acá, ¿no? Si yo agrego muchos puntos, este polinomio no puede hacer esto de nuevo, ¿no? No puede tomar esta forma extraña, ¿se ve? Si yo agrego un punto acá, ya tiene que pasar así. Entonces, si agrego muchos más puntos, esto va a tender a ser esta parábola que esté acá. Aunque yo le deje tomar cualquier forma, si hay muchos puntos, va a tomar la forma correcta, ¿se ve? Entonces, siempre agregar más datos es una forma de solucionar el overfitting. La otra solución es lo que llamamos regularización. Y la regularización consiste en penalizar la complejidad del modelo, ¿sí? O sea, ponerle un costo a la complejidad del modelo. Si la complejidad del modelo es variable para el algoritmo, le voy a decir, bueno, podés elegir el modelo que quieras, pero cuanto más complejo, más tenés que pagar, ¿sí? Entonces, solo lo va a hacer en casos de que sea necesario, ¿sí? Es agregar la complejidad del modelo a la optimización que queremos hacer, que es tratar de predecir bien, ¿sí? O sea, queremos predecir bien, pero a la vez queremos hacerlo con un modelo relativamente simple. Bueno, todos los algoritmos pueden caer en overfitting. Hay algunos algoritmos que tienen una tendencia mayor o menor a caer en overfitting, ¿sí? En general, los algoritmos que son muy expresivos, las redes neuronales con muchas capas o cosas por el estilo, pueden caer fácilmente en overfitting porque pueden generar prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Los algoritmos de factorización de matrices también pueden caer fácilmente en overfitting porque si yo tengo pocos datos y quiero el producto de dos matrices que me aproxime esos pocos datos, hay muchísimas soluciones posibles. Entonces el algoritmo puede inventar cualquier cosa y caer en un caso de overfitting, ¿sí? Hay otros algoritmos que tienen una menor tendencia, pero todos pueden caer en overfitting. Incluso tal vez el más simple de todos los algoritmos de Machine Learning, que es el Bayes, el Naive Bayes. Uno dirá, bueno, Bayes no puede alucinar, pero sí, Bayes también puede alucinar. Por ejemplo, Bayes, que se usa mucho en modelos de texto, uno le puede dar un montón de textos, y si uno le da textos en los cuales hubo un caso famoso que eran textos de noticias, y había un montón de noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, y Bayes había decidido que la palabra Alemania estaba asociada con sentimiento negativo. ¿Por qué? Y porque todos los textos que había visto que tenían la palabra Alemania eran negativos. Entonces Bayes decidió, cada vez que yo vea Alemania, decido que el sentimiento es negativo. Eso es una alucinación. O sea, ese es Bayes alucinando que Alemania es negativo. ¿Por qué? Y porque cada vez que vio Alemania era negativo, pero no vio suficientes datos. Fíjense que agregar datos solucionaría esto. ¿Qué hay que hacerle? ¿Cómo soluciona esto? Si le agrego un montón de datos y en un montón de datos Alemania está asociado con un sentimiento positivo, ya el algoritmo desaprende eso, ¿sí? Es como que no puede asociar una palabra con un sentimiento. Bueno, este eje es la complejidad del modelo. Y acá tenemos el error del set de test
y lo que vendría a ser el error del set de entrenamiento, ¿sí? A medida que nosotros aumentamos la complejidad del modelo, el error del set de entrenamiento decrece, ¿sí? Esto es inevitable, porque cuanto más complejo es el modelo, mejor puedo ajustar al set de entrenamiento, ¿sí? Pero el set de test va a ir bajando y en un momento vuelve a subir, ¿sí? Entonces acá este es la complejidad óptima del modelo. Entonces uno lo que tiene que hacer es probar para distintas complejidades, si tiene esa opción, cuál es el error del set de test y minimizar esto, ¿sí? Minimizar el error del set de test y nunca el de entrenamiento, ¿sí? Esa es la clave, encontrar cuál es la complejidad que me da el error mínimo para el set de test, el que no usé para entrenar el algoritmo. Sí. La varianza es la capacidad que tiene, digamos, es la variabilidad que tiene el modelo, ¿sí? Y el bias es la capacidad que tiene el modelo de ajustar a los datos, ¿sí? Cuanto más complejo es el modelo, mejor puedes ajustar a los datos, pero más expresividad tiene, más expresivo es el modelo, ¿sí? Más puede variar, ¿sí? Es más inestable, digamos. Esto lo solucionás si tenés muchos datos, podés minimizar esto, ¿sí? Sí, un polinomio de grado 10 tiene una varianza mucho más grande que una recta, ¿sí? Puede hacer muchas más cosas, puede variar mucho más. Es un sinónimo de grados de libertad, por decirlo así. Bueno, ¿qué es la regularización? La regularización es una forma de controlar la complejidad del modelo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicar un costo a la complejidad del modelo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un polinomio, decimos que cada coeficiente del polinomio pagamos un cierto valor lambda por el valor de ese coeficiente. Entonces, la idea sería que la mayoría sean lo más chicos posibles, salvo que necesite todos los coeficientes para ajustar bien a los datos. Entonces, ahí solo el algoritmo va a tratar de compensar la cantidad de coeficientes que usa con la predicción que puede hacer a partir de ellos. Eso lo vamos a usar ya la próxima clase. Es clave en casi todos los algoritmos aplicar algún tipo de regularización, ¿sí? Bueno, el overfitting y el underfitting están relacionados con los conceptos de bias y varianza, que recién él lo había preguntado, entonces lo volvemos a ver. El bias, ¿sí? El bias es qué tan bien funciona el algoritmo para los datos, ¿sí? O sea, acá en este caso, fíjense, el algoritmo funciona bien, tiene poco bias cuando la mayoría de los datos están cerca de lo que vendría a ser el objetivo, ¿sí? Y si el algoritmo predice cualquier cosa, tenemos un bias alto, ¿sí? Un bias alto quiere decir que el modelo no funciona bien, ¿sí? Ese algoritmo para estos datos no sirve, ¿sí? Y la varianza es la capacidad expresiva del algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, acá están todos por acá, pero están todos muy desperdigados por todos lados, ¿sí? Entonces, esto es lo ideal, tener poco bias y poca varianza, ¿sí? Esto es lo peor, ¿sí? Tener mucho bias y mucha varianza. Este es un caso de overfitting y este es el caso de underfitting, ¿sí? O sea, esto es underfitting, esto es overfitting, esto está muy bien y esto es un desastre. Y ese vendría a ser el panorama, ¿sí? En general, la idea es movernos de acá a acá, ¿sí? Pero no siempre es fácil, porque a veces de movernos de acá a acá, caemos acá, ¿sí? Para achicar la varianza, a veces agrandamos el bias. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, acá lo que variamos, ojo que antes variamos la complejidad del modelo, ahora lo que variamos es la cantidad de datos, ¿sí? La cantidad de datos en el set de entrenamiento, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo detectar underfitting o overfitting en función de la cantidad de datos que usamos en nuestro set de entrenamiento, ¿sí? Cuando tenemos underfitting, vamos a tener que el error del set de test nunca está cerca de lo que queremos, ¿sí? O sea, nunca llegamos a un buen nivel para el set de test. O sea, el algoritmo nunca funciona bien. Eso es underfitting, ¿sí? Nunca funciona bien ni siquiera ni para el set de entrenamiento ni para el set de test. Y el caso de overfitting es cuando tenemos este caso, ¿sí? El error del set de test y el error del set de entrenamiento se acercan, pero están lejos, ¿sí?, de lo que queremos, ¿sí? Es un problema de diferencia con la performance que queremos. A medida que aumentamos la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, a veces plotear el error de entrenamiento y el error de test en función de la cantidad de datos sirve
para diagnosticar eso. Es raro. Lo más común es directamente evaluar el set de test, y si en el set de entrenamiento nos iba bien y en el set de test nos iba mal, podemos decir que estamos en un problema de overfitting. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona esto con Big Data, que es nuestro tema en nuestro curso, ¿sí? Para evitar overfitting hemos dicho que cuantos más datos tenemos, mejor. Ahora viene lo interesante. Cuantos más datos tenemos, podemos usar modelos más complejos, ¿sí? Tener más cantidad de datos nos habilita a usar modelos cada vez más expresivos, modelos que son cada vez más inteligentes. Acá lo que estamos diciendo es que si tenemos 1000 datos, aplicarle un algoritmo de Deep Learning a 1000 datos no va a andar bien, ¿sí? Nunca va a ser una buena idea. ¿Por qué? Porque el modelo es terriblemente complejo, los datos son muy pocos, vamos a caer en un problema de overfitting del cual no vamos a poder salir nunca. Ahora, si tenemos millones y millones y millones de datos, prácticamente podemos usar cualquier algoritmo, ¿sí? O sea, a medida que tenemos más y más datos, casi cualquier algoritmo lo vamos a poder usar, entonces vamos a buscar algoritmos más y más complejos para que funcionen cada vez mejor. Hubo un paper bastante famoso del año 2001 de Banco y Brill, que es este gráfico de acá es sacado de ese paper, en donde probaron distintos algoritmos con distintos tamaños de set de datos, y la conclusión a la que llegaron es que cuando tenemos muchos, pero muchos datos, todos los algoritmos más o menos convergen a lo mismo. Entonces ellos publicaron una conclusión que era: es más importante tener más datos que tener un mejor algoritmo. Entonces, la segunda conclusión que podemos sacar de acá es que si tenemos muchos, pero muchos datos, podemos usar algoritmos bastante simples y van a funcionar bastante bien, ¿sí? No necesitamos caer en alguna cosa demasiado sofisticada, porque compensamos que el algoritmo tal vez no sea del todo brillante con que tenemos tantos datos que muchos datos lo van a hacer funcionar bastante bien, ¿sí? En este caso son distintos modelos para predecir sobre textos, ¿sí? En función de la cantidad de millones de palabras que tiene el texto, y la precisión del set de test, a medida que la cantidad de palabras es mayor, mayor, mayor y mayor, prácticamente es la misma para cualquier algoritmo. Bueno, entonces, lo que tenemos es que la teoría es que la mayor parte del conocimiento que vamos a tener en el futuro no lo va a generar una persona, sino que lo van a generar algoritmos, ¿sí? Va a haber algoritmos que van a generar conocimiento a partir de los datos que estamos acumulando nosotros, ¿sí? Esa es la teoría del amigo Jean LeCun. Bueno, en el mundo del Machine Learning hay varias tribus, ¿sí? Es como que hay grupos, ¿sí? Sectas, no sé, tribus, no sé, fraternidades, ¿no? Como le quieran llamar, a gente que piensa de una determinada manera, usa un determinado tipo de algoritmos en base a lo que piensa. Entonces les voy a presentar cuáles son, en principio, las tribus principales, para después ver distintos algoritmos y saber que hay alternativas, ¿sí? O sea, no todo el mundo está de acuerdo en que hay una sola forma de hacer las cosas en Machine Learning. La primera tribu son los simbolistas. Los simbolistas usan principios de lógica y de filosofía, y sus razonamientos son de tipo if, then, else, ¿sí? Entonces, si esto, no sé, si su edad es menor que 20, su riesgo de tener un accidente de tránsito es mayor, ¿no? Si tuvo un accidente el mes pasado, entonces su riesgo es todavía mayor. Si su auto es un Mini Cooper violeta con luces de neón abajo, mayor todavía es el riesgo, ¿no? Etcétera, 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 ¿sí? Son todos así, razonamientos de tipo if tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? Son todos de ese tipo. El algoritmo estrella de esta gente son los árboles de decisión, ¿sí? Los árboles de decisión, uno empieza con un nodo y pregunta, ¿la edad de la persona es mayor a 30 o menor a 30? Si es menor a 30, ¿el auto que maneja es modelo mayor a 2008 o es menor a... Y así sucesivamente hasta llegar al riesgo, por ejemplo, de esa persona, ¿sí? Los árboles de decisión pueden caer rápidamente en overfitting. Si yo sigo haciendo preguntas y preguntas hasta que a lo mejor tengo un solo dato, lo que termino teniendo es un algoritmo que simplemente pregunta todos los valores de cada uno de los datos y decide, ¿sí? Ese es un caso extremo
de overfitting, en el cual el algoritmo no aprendió absolutamente nada, solo a preguntar, ¿sí?, todo lo que tiene que hacer para llegar a eso. Es como el juego ese de las 20 preguntas, ¿vieron el juego de las 20 preguntas? Que uno dice, ¿es animal, ¿cómo es que dice? ¿Es un animal, es una persona, o qué sé yo? Y el juego tiene que hacer 20 preguntas hasta llegar a algo, ¿sí? No es que el juego es inteligente, sino que el juego es un caso de overfitting, ¿sí? Es el caso más típico de overfitting es ese. ¿Eh? No sé si se llama aquí, Q20, 20 preguntas, ¿no? Algo así se llama. No sé. Hay una versión por ahí para ahora, para Android, ¿no? Hay una versión, creo, hay versiones para eso, sí. Me acordé, si ustedes quieren explicarle qué es overfitting a una persona que no sea de computación, hay una historia bastante linda, bastante divertida. Es la historia de una familia que es muy rica y que por una emergencia va por primera vez a un supermercado. ¿Sí? En Beverly Hills, imagínense a alguien que jamás tiene una emergencia y tiene que ir al supermercado, ¿sí? Y va la madre con una nena chiquita, una nena de 5 o 6 años al supermercado, y la nena le mira a la madre y ve una persona latina con un bebé y le dice, mira mamá, un jardinero bebé. Eso es un caso de overfitting, ¿sí? Es un caso de un ser humano cayendo en overfitting. ¿Por qué? Y porque para la nena todas las personas latinas que conocía trabajaban en el jardín de la casa, entonces un bebé latino era un jardinero bebé, ¿no? Fíjate, las personas también caen en overfitting, los niños, los chicos caen muy frecuentemente en overfitting, pues no saben, no vieron muchos datos. Como no vieron muchos datos, tienen una cantidad de datos chiquititos y rápidamente llegan a conclusiones que a lo mejor no son ciertas, ¿sí? Pero ahí tienen una forma de eso, con eso no se olvidan más de qué es overfitting, ¿sí? Y además le pueden explicar, no sé, a su mamá o a quien sea, a su hermana o a su hermano o al tío o a la tía que es overfitting, ¿no? Bueno, estos son los simbolistas, entonces, con sus árboles de decisión y su algoritmo estrella, que son los random forests, que realmente funcionan muy bien. Los random forests son como la Victorinox de Machine Learning, ¿sí? Si ustedes tienen un problema que no saben realmente por dónde empezar, en general un random forest es un buen comienzo, ¿sí? Es un algoritmo que tiene poca tendencia a overfitting, que acepta datos prácticamente en cualquier formato, ¿sí? Que no tienen que preocuparse si los datos si son numéricos, si son categóricos, si están normalizados, si no están normalizados, le tiran los datos como están, y que en general puede funcionar bastante bien. Los puede sacar rápidamente de un problema, por ejemplo, no sé, con una precisión del 95, 96%, viene alguien y les dice, no, sí, bueno, pero hay una red neuronal con tal arquitectura que en lugar de 96 tiene 98.2. Puede pasar, pero si uno ya está en 95%, a lo mejor no necesita 98.2, ¿no? O sea, puede haber cosas mejores, pero a lo mejor esto es lo suficientemente bueno como para no tener que andar buscando otras cosas. Esos son los simbolistas, ¿no? Este es un ejemplo de un árbol de decisión, ¿no? Este es un árbol de decisión para ver a quién votaría uno según sus pensamientos, ¿no? Si la culpa es de los mexicanos, los musulmanes y qué sé yo, ¿no? Y no sabemos cuándo vuelve Jesús, hay que votar a Donald Trump. Este está bueno, ¿no? Las mujeres son personas. Bueno, fíjense, los árboles de decisión lo que hacen es una pregunta en cada uno de sus nodos y van decidiendo en base a eso. ¿Sí? Bueno, nuestra siguiente tribu es la que está de moda hoy en día, los conexionistas. Estos son los que mandan hoy en día. Estos son los que andan por ahí diciendo yo tenía razón, ¿sí? Los conexionistas tienen como principio básico el tema de emular, comillas, ¿no? El funcionamiento del cerebro humano mediante redes neuronales. Eso ya pasó de moda. Hoy en día está mal visto decir que las redes neuronales emulan el funcionamiento del cerebro humano, pues sabemos que no es así, ¿sí? O sea, una red neuronal de una neurona es más o menos lo mismo que una recta, ¿no? De hecho, es una recta. Entonces uno dice, si el funcionamiento del cerebro humano es un montón de rectas, estamos en problemas, ¿no? Entonces, si bien surgió como una forma de emular el funcionamiento del cerebro humano, hoy en día simplemente es un algoritmo basado en varias funciones matemáticas y cómo ir ajustando los pesos entre sí para llegar a los pesos óptimos, ¿sí? Entonces, su algoritmo estrella, por supuesto, son las redes neuronales, en concreto el algoritmo es backpropagation, que es el que logra aprender todos los pesos que necesita la red neuronal. ¿Qué tipo de razonamiento hacen? Aprender de los errores, ¿sí? Si la red neuronal se equivocó, ajusto los pesos
para que lo haga mejor. Y así voy ajustando y ajustando hasta que prediga la mejor cantidad de resultados posibles. Hoy en día la mayoría de los algoritmos que son el estado del arte en muchas cosas de Machine Learning son de este tipo, la mayoría. No todos, pero la mayoría. Entonces, si su Random Forest anda bien, pero necesitan algo que funcione mejor, es probable que caigan en alguno de estos tipos de algoritmos, ¿sí? Fundamentalmente para lo que es reconocimiento del habla, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de videos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, estos son los algoritmos que hoy en día funcionan mejor. Bueno, hubo un proyecto de Google muy conocido en el cual pusieron un algoritmo de reconocimiento de imágenes a mirar videos en YouTube, ¿sí? Y a ver qué aprendía, y el algoritmo aprendió a distinguir gatitos de otras cosas. Eso es, o sea, la conclusión fue que de mirar YouTube uno puede crear un algoritmo que reconozca gatitos, ¿sí? Uno podría decir que el set de datos en su mayoría tenía gatitos. Y también usaron ese algoritmo para reconocer personas, ¿sí? Y este es lo que el algoritmo dice que es el rostro promedio de una persona. No sé para ustedes, pero para mí es Juan Román Riquelme. Los que lo conozcan, díganme la verdad, ¿no? No sé, es algo revelador, ¿no? Riquelme es la persona promedio del mundo, ¿no? O sea, si promediamos a todos los rostros de todas las personas del mundo, ¿qué tenemos? A Riquelme. Bueno, esta tribu está un poco oculta ahora, está abajo de ciertas piedras, porque sus algoritmos funcionaron bien durante un tiempo y hoy en día no están teniendo mucho éxito en Machine Learning. Son los evolucionistas, y los evolucionistas usan algoritmos genéticos, ¿sí? La idea es generar algoritmos que puedan mutar, ¿sí? Y por selección natural quedarnos con el mejor algoritmo, ¿sí? Tenemos varios algoritmos, un algoritmo puede mutar en otro algoritmo, y si ese algoritmo funciona mejor, tiene más probabilidad de sobrevivir que otros, ¿sí? Hay muchos problemas que se pueden solucionar con algoritmos genéticos, pero en Machine Learning en general no hay alguna rama específica en la cual un algoritmo genético sea hoy en día el estado del arte, ¿sí? No hay una rama en la cual digan, no, la mejor solución para esto es un algoritmo genético. Esto no quiere decir que hayan estado equivocados, sino que simplemente hoy en día están esperando, digamos, cambiar o encontrar algún algoritmo nuevo o algún problema nuevo en el cual funcione mejor. ¿No? Este tipo de algoritmos funcionan mucho en general en robótica, se usan un montón para hacer, no sé, este tipo de cosas. Boston Dynamics era una empresa que la compró Google, se armó mucho revuelo alrededor de eso y ahora la devolvieron, ¿no? Como que dijeron, oh, Dios mío, ¿no? Tipo, no queremos saber nada con esto. No sé cuál es el estado actual, no sé si alguien lo conoce actualmente, ¿no? Pero es como que, Pero Google lo devolvió, ¿no? Es como que se deshizo de ellos. Dijeron, no, ustedes, me arrepiento de haberlos comprado. Sí, sigan con... No sé cómo hace una empresa para devolver otra. Bueno, nuestra siguiente tribu son los bayesianos. Los bayesianos se basan en principios probabilísticos, ¿sí? Para predecir. La idea básica de los bayesianos es construir una probabilidad a priori de que algo pase y en base a la evidencia ajustarla, ¿sí? Si ustedes, no sé, tienen, por ejemplo, tenemos un tenista que tiene un cierto porcentaje de primeros saques, esa es la probabilidad a priori de que el primer saque entre. Si lo vemos meter el primer saque varias veces seguidas, esa probabilidad va aumentando, ¿sí? Entonces la vamos ajustando en base a la evidencia, pero siempre partimos de una probabilidad a priori, ¿sí? De algo con lo cual empezamos. El tipo de razonamiento que hacen es probabilístico y sus algoritmos son, el más simple es naive Bayes, obviamente, y cosas más complicadas como Markov Chain Monte Carlo y las redes bayesianas, ¿sí? Las redes bayesianas para muchos iban a ser la solución a todos los problemas. Hoy en día están ahí, ¿no? Hay redes bayesianas para algunas cosas y para otras, pero no es como que no le ganan tampoco a los algoritmos que van ganando hoy en día los conexionistas, ¿sí? Esto es algo que está ahí. Hay muchos problemas para los cuales este tipo de algoritmos funciona realmente muy bien, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Así que hay muchas cosas interesantes para hacer con estos. El caso más típico es los algoritmos que detectan spam. En general los algoritmos de tipo bayesiano son los que históricamente mejor han funcionado para decidir si un mail es spam o no. Y finalmente la última tribu son los analogistas.
Los analogistas se basan en la analogía para predecir. O sea, si parece un pato, hace como un pato, suena como un pato y todos dicen que es un pato, pues es un pato, ¿no? Ese es el principio básico de la analogía, ¿no? Entonces los analogistas buscan dar un dato a qué se parece y predicen en base a qué cosa se parece ese dato, ¿sí? Los algoritmos que hacen eso son KNN y los SVM, los Support Vector Machines. Los SVM, esta gente tuvo un gran boom a finales de la década del 90, ¿sí? Allá por el 95, 97, incluso hasta el 98, 99, porque para muchos problemas los SVM eran en ese momento el algoritmo que mejor funcionaba, ¿sí? O sea, tuvieron un gran momento de esplendor. Hoy en día los algoritmos basados en Deep Learning y redes neuronales están funcionando mejor que los SVMs, así que han pasado a un segundo plano. Pero hay muchos problemas para los cuales un SVM sigue siendo una muy buena solución. Los SVMs tienen una resistencia notable al overfitting. Es muy difícil hacer que un SVM caiga en overfitting, así que es un algoritmo que sirve cuando uno no tiene muchos datos, es un algoritmo realmente muy bueno. Pues es un algoritmo que tiene mucha expresividad y funciona bien cuando los datos no son demasiados porque tiene una resistencia muy fuerte a caer en overfitting. Es un algoritmo que viene de Rusia, Babnik lo inventó en Rusia durante la Guerra Fría, estuvo escondido durante mucho tiempo, después cuando se mudó a Estados Unidos es como que cobró todo el auge de los SVMs y varios problemas en los cuales demostraron ser el mejor algoritmo hasta que después fueron superados por otras cosas. Un ejemplo de este tipo de algoritmos son los sistemas de recomendaciones, ¿sí? Los sistemas de recomendaciones van a buscar películas parecidas a películas que a ustedes les gustaron y van a buscar usuarios parecidos a ustedes para recomendar cosas, ¿sí? La idea es que si hay usuarios que son parecidos a ustedes, lo que le gustó a ese usuario a ustedes les va a gustar. Y si hay películas que son parecidas o series parecidas a series que les gustaron a ustedes, esas series también les van a gustar. Entonces, de una combinación de esas cosas surge la recomendación que hace Netflix. Y es fundamental para eso la comparación, ¿sí? La analogía, de ver a qué se parece, cuáles son las películas parecidas a otras o los usuarios parecidos a otros. Bueno, hay un teoremita en Machine Learning que es bastante famoso, que es el teoremita del no free lunch. ¿Quién lo oyeron hablar de este? ¿Sí? Algunos que sí, otros que no. Bueno, este teorema lo incluyo porque es para mí súper importante para este curso, que la mayoría de ustedes lo conozcan y fundamentalmente sepan cuándo no aplicarlo, ¿sí? O sea, porque el principal tema de este teorema es que se usa mal, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que dice y vamos a ver por qué se suele usar de forma equivocada. Este teorema, que se llama así, no free lunch, ese es el verdadero nombre, es un teorema de Wolpert del año 97 y dice: promediados sobre todos los problemas posibles, dos algoritmos de optimización cualesquiera son equivalentes. O sea, si los promediamos sobre todos los problemas posibles, todos los algoritmos de Machine Learning son lo mismo. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Uno dirá, qué extraño esto, ¿no? No vamos a hacer una demostración formal, pero vamos a hacer una mostración que va a servir como demostración. Van a ver. Miren esto, o sea, ¿cómo es que esto pasa? Supónganse que tenemos este set de datos, ¿no? Donde tenemos datos en dos dimensiones, un objeto y un color. Y una variable que puede ser 1 o 0, que es, no sé, a lo mejor imagínense si se vendió o no, ¿no? Supongamos, por decir algo. A ver, libro azul se vendió, auto azul se vendió, auto verde no se vendió, teclado azul se vendió, guitarra verde no se vendió, lapicera roja tampoco, guitarra azul sí, lápiz verde no. Bueno, conclusión, rápido. Todo lo azul se vende, muy bien, ¿no? Azul es bueno. Acá hay un zapato verde que se vendió, pero bueno, en principio todo lo azul se vende, es una buena conclusión para sacar, ¿no? Ese es su modelo, ¿no? Fíjense que ahí están funcionando ustedes como un algoritmo de Machine Learning. ¿Qué aprendieron? Aprendieron que todo lo azul se vende. Ahora, ustedes están en overfitting si hay muchos otros datos para los cuales lo azul no se vende, ¿sí? Si hay muchos datos para los cuales lo azul no se vende y yo simplemente no los vi, hemos caído en overfitting, ¿no? Para repasar lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, supongamos que tenemos esta división. Entrenamos con esos datos y queremos predecir esto, ¿sí? O sea, queremos entrenar un algoritmo con estos datos y que prediga correctamente
estos datos. Nuestro algoritmo de azul se vende, lo no azul no, funcionaría perfectamente, ¿no? Fíjense. Entonces, supongamos que tenemos un algoritmo, supongamos que hay más datos también y que nuestro algoritmo tiene un 95% de precisión, ¿sí? O sea, de todos los datos que hay acá, supongamos que son más, acierta un 95%. Muy bueno, ¿no? Ese algoritmo es muy bueno. Ahora yo cambio los labels solo del set de test. El resto lo dejo. El set de entrenamiento lo dejo igual y cambio los unos por ceros y ceros por unos. Entonces, el algoritmo aprende, azul se vende y tiene que aprender y tiene que predecir que azul no se vende. ¿No? Eso es un grave problema, ¿no? Pero este es un problema, ¿no? Está claro, este es un problema en Machine Learning como cualquier otro. Ahora, nuestro algoritmo que tenía un 95% de acierto en el set de datos este, ¿qué porcentaje va a tener acá? 5, ¿no? O sea, va a acertar todos los que erró antes y va a errar todos los que acertó. Entonces, acá tenemos el teorema en acción, ¿sí? Para todo set de datos, si un algoritmo funciona muy bien, hay un set de datos para el cual funciona igual de mal, ¿no? Si funciona un 98% bien, yo tengo un set de datos para el cual funciona un 2% bien. ¿Lo ven? Entonces, generalizando eso, podemos decir que todos los algoritmos tienden al 50%. Si los promedios sobre todos los problemas posibles, todos los algoritmos son lo mismo. ¿Está bien? ¿Me lo toman como una demostración? Bastante bien, ¿no? Tiene bastante sentido. La demostración de Wolper pasa por esto, es obviamente un poco más formal, pero la idea básicamente es esta. Ahora, ¿cuál es la clave acá? ¿No? Fíjense esto. Este es el corolario que sacan en muchos lados. Corolario número 1. Todo algoritmo funciona mal con algún set de datos. Eso es cierto, lo acabamos de mostrar, ¿no? Y el número 2. Dado un set de datos, cualquier algoritmo puede ser el mejor. Eso también es cierto, ¿no? También, ¿no? Porque, bueno. No. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que todo esto es cierto siempre y cuando consideramos todos los problemas posibles. ¿Se acuerdan? El teorema decía promediado sobre todos los problemas posibles. Pero nosotros nunca trabajamos con todos los problemas posibles, porque la mayoría de los problemas no tienen ningún sentido, ¿sí? Este problema no tiene ningún sentido. Este así, cambiando acá. Porque ¿qué quiero hacer? Quiero enseñarle algo que todo el azul se vende y que prediga al revés. Este problema existe, es un problema de optimización, pero no tiene ningún sentido. O sea, no cualquier set de datos con cualquier conjunto de labels es un problema que tenga sentido. ¿Están de acuerdo? Entonces nosotros vamos a trabajar solo con los problemas que tienen sentido, ¿sí? Con los problemas que tienen un set de datos y un conjunto de labels o de predicciones que tienen algún sentido, no con cualquier cosa. No puedo tirar datos al azar y decir, este es un problema interesante. No va a ser un problema interesante, son datos al azar. Entonces, lo que vamos a concluir es que la mayoría de los problemas de optimización no tiene sentido, ¿sí? O sea, de todos los problemas posibles, la mayoría no tiene ningún sentido, son ruidos, son todo random. Hay un pequeño subconjunto de problemas de Machine Learning que son los que tienen sentido, que son los que nos interesan. Entonces, la conclusión que podemos sacar acá es que este teorema no lo podemos usar para decidir, dado un problema, cualquier algoritmo puede funcionar bien. Tranquilamente puede haber un algoritmo que sea el mejor para todos los problemas. O sea, eso puede existir para todos los problemas que tienen sentido, ¿no? O sea, si bien no puede haber un algoritmo que sea el mejor para cualquier problema posible, sí puede haber un algoritmo que sea el mejor para cualquier problema que tenga sentido, porque eso es un pequeño subconjunto de todos los problemas posibles. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno dice, no, dado un problema, yo empiezo con tal algoritmo, puede ser que funcione mejor en general. Uno dice, no, porque el teorema del NFL cualquiera podría hacer. No, no es así. No es cualquiera podría ser. Este es un problema que tiene sentido. Y para los problemas que tienen sentido, por ahora este algoritmo es el que funciona mejor en la mayoría de los casos. Entonces voy a empezar con ese algoritmo. No con cualquiera, ¿sí? Pues estoy en un subset de problemas y no en todos los problemas posibles, ¿sí? O sea, el espacio de problemas posibles es enorme, pero el espacio de problemas que tienen sentido es un subespacio chiquitito metido ahí adentro. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de acá? Ninguna. ¿No? Que no tenemos que usar este teorema para concluir que, dado un set de datos, no podemos saber con qué algoritmo empezar, ¿sí? Esa es una conclusión equivocada del teorema de Wolper. Bueno, un paso clave
en todos los algoritmos de Machine Learning es lo que llamamos Feature Engineering. Feature Engineering, como su nombre lo indica, hace la construcción de features, ¿sí? Construcción de atributos para los datos. Transformar esos atributos, agregar atributos nuevos, cambiar atributos por otros, etcétera, etcétera, ¿sí? En general, este es el paso clave para que un algoritmo de Machine Learning funcione bien, ¿sí? La otra vez, justo, creo que ayer o antes de ayer, había una discusión muy interesante en donde se decía, bueno, ¿qué algoritmos pueden subsanar la falta de Feature Engineering? O sea, ¿con qué algoritmos yo puedo no hacer Feature Engineering e igual tener éxito, ¿sí? Hay algunos algoritmos que como que tienen más éxito sin necesidad de hacer una ingeniería fuerte de los features y otros no. Entonces, eso a veces es un paso importante. Si no tengo ganas de pensar en los datos, ¿qué algoritmo debería usar? ¿Sí? Ahora, si tengo ganas de pensar en los datos, ¿cuáles son los otros algoritmos que debería usar? Bueno, ¿qué podemos hacer con Feature Engineering? Podemos agregar features nuevos, ¿sí? Podemos sacar features que no nos sirvan, que son ruidosos, o podemos transformar features en otros, ¿sí? ¿Cuándo queremos agregar features? Cuando queremos modelos más complejos, queremos permitir que el modelo sea más complejo que lo que tenemos, podemos agregar features nuevos, columnas nuevas, ¿sí? Atributos nuevos a los datos. Por ejemplo, dado un atributo que ya tenemos, le podemos agregar alguna función no lineal, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de ese valor, el logaritmo de ese valor, el logaritmo del logaritmo de ese valor, ¿sí? Cosas por el estilo. O podemos agregar features que muestren la interacción entre dos features que ya existen, ¿sí? De la edad, la localidad y el género, podemos agregar uno que represente edad y localidad, edad y género y localidad, etcétera, etcétera, ¿sí? En los sistemas de recomendaciones esto es bastante importante, ¿no? Uno tiene por un lado los usuarios, por otro lado tienen las películas y después tienen todas las interacciones posibles de usuarios con usuarios y películas con películas, ¿no? Entonces, si uno hiciera todas con todas, llegaría a lo mejor a un vector de, no sé, 20.000 millones de cosas para cada dato que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, pero muchas veces agregar la interacción entre dos features es importante, ¿sí? O agregar funciones no lineales de cosas que ya tenemos, ¿sí? Tenemos, no sé, tenemos la altura de una persona, agregamos la raíz cuadrada de la altura de una persona. A lo mejor eso sirve más que la altura de la persona para el algoritmo, ¿sí? Pero el algoritmo no lo tenía. Si yo no lo agrego, el algoritmo no lo ve. ¿Esto es todo para supervisado? Sí, sí, sí. O sea, no supervisado no. También se podría, a veces sirve, también, sí. Podemos eliminar features, ¿sí? Por ejemplo, si queremos calcular el riesgo financiero de un cliente, la altura del cliente probablemente no nos sirve, ¿no? La altura o el peso, ¿no? Ustedes, no sé, supongamos que no, ¿no? No sé si tendrá que ver eso, ¿no? Si queremos calcular, no sé, el riesgo de un seguro, la edad seguro es importante, pero por ahí la altura de la persona no, ¿no? Salvo que haya algo que diga las personas altas son más torpes, se caen más, ¿no? A lo mejor le tengo que pagar un seguro, pues sí. Sí, seguro se mide, ¿no? Sí, probablemente que se analice, ¿no? Este mide 1,90, se cae por las escaleras, se rompe 10 huesos, ¿no? Está muy lejos del piso, ¿no? Caer desde 1,90 m no es lo mismo que, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, en definitiva, hay features siempre que podemos considerar ruidosos y que no aportan nada y sería importante sacarlos, ¿sí? Y hay features que son muy peligrosos, por ejemplo los IDs. Los IDs en general tienen que volar de nuestro set de datos velozmente antes que un algoritmo diga si el ID es este, el resultado es este, si el ID es este, el resultado es este, y caigamos en un overfitting por ID, ¿sí? O sea, si hay un valor único para cada dato, si hay algo que identifique unívocamente a cada uno de los datos, el algoritmo puede aprender simplemente a memorizar eso y a predecir. Entonces va a tener 100% de precisión para el set de entrenamiento. Y cuando le pase el set de test va a ser un desastre. Entonces, set de entrenamiento brillante, set de test un desastre, overfitting, ¿sí? ¿De dónde sale el overfitting? Bueno, hay IDs por todos lados y hay IDs que permiten directamente memorizar cuál es el valor. Entonces los IDs hay que volarlos. Cosas como, no sé, el número de documento de la persona, el nombre, todas esas cosas en general hay que sacarlas de los sets de datos porque realmente no aportan en nada. Bueno, también podemos transformar features. El caso más típico es el de transformar
un atributo que es categórico, un atributo que puede tomar un conjunto de valores fijos, por ejemplo, color que solo puede ser rojo, verde o azul. Muchas veces pasarle a un algoritmo una columna que puede ser rojo, verde o azul, el algoritmo no está preparado para eso y lo tenemos que convertir, ¿no? Por ejemplo, podemos convertirlo con one-hot encoding, podemos convertir algo que puede ser rojo, verde o azul, lo podemos pasar de una columna a tres. Una columna que sea es rojo, una columna que sea es verde y una columna que es azul, ¿no? Entonces cada dato va a tener un 1 en alguna de esas tres columnas y un 0 en las otras, ¿sí? O sea, si algo es rojo, tiene un 1 en la columna es rojo, 0 en es verde y 0 en es azul. Entonces, ahí convertimos un atributo que tiene n valores posibles en n atributos binarios, ¿sí? Eso es lo que conocemos como one-hot encoding. El binary encoding es lo mismo, pero hay que transformar esto en 0, esto en 1, esto en 2 y después representar eso en binario, ¿sí? Entonces, si son 3 valores, necesitamos un binario de 2 dígitos, así que agregamos 2 columnas. Ustedes dirán, ¿y eso funciona? A veces realmente funciona, ¿sí? Necesita menos columnas que one-hot encoding, ¿sí? Entonces, si la cantidad de columnas es mucha, ¿no? Por ejemplo, si acá puede haber, no sé, 20.000 valores posibles, tal vez agregar 20.000 columnas no es bueno, tal vez agregar logaritmo en base 2 de 20.000 sea más aceptable, ¿no? No siempre uno puede tomarse el lujo de, bueno, agrego las 50.000 columnas posibles, ¿no? Acá, un atributo que tiene 50.000 valores, le agrego 50.000 columnas. No es tan fácil. Y podemos usar lo que llamamos feature hashing, que es determinar, en base a una función de hashing, cuál es la columna en la cual ponemos, sumamos un 1 o un 0, ¿sí? Esto es lo que se conoce como the hashing trick, ¿sí? Usamos una función de hashing para determinar la dimensión de un atributo. Ahí la cantidad de columnas la podemos fijar nosotros. Si queremos 3 columnas son 3, si queremos 20 son 20, si queremos 63 son 63. Si por ejemplo tenemos una columna que puede tener 3 valores posibles y solo quiero 2 columnas, uso una función de hashing que me hashee cada una de estas cosas a un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, si h de rojo me da 0, pongo un 1 en la primera columna, si es rojo. Si h de verde me da 0, también pongo un 1 en la primera columna, y si h de azul me da 2, pongo un 1 en la segunda columna. O sea, ahí va a haber una colisión, ¿sí? Los rojos y los verdes, por ejemplo, van a ir a parar al mismo lugar y los azules a otro. En general, esto se usa mucho para convertir textos en números, ¿sí? En donde yo decido cuál es la cantidad de dimensiones que quiero manejar, le aplico una función de hashing a cada palabra del texto y voy sumando 1 en las posiciones que la función de hashing me indica para cada una de esas palabras. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, el hashing trick se usa mucho, en muchos casos, como dice acá, es difícil distinguirlo de magia, ¿sí? Hay una aplicación que popularizó mucho este recurso del hashing trick que se llama Bhopal-Wabbit. O sea, que realmente suena que estoy hablando mal, pero se llama así. Se llama Bhopal-Wabbit, ¿no? Es divertido, ¿no? Como si uno estuviera comiendo algo en el momento de decirlo. Bhopal-Wabbit, ¿no? Díganlo muchas veces y les va a dar la impresión de que están hablando con la boca llena. Bueno, Bhopal-Wabbit es una aplicación para realizar predicciones en donde si uno le pasa un texto, automáticamente puede usar una función de hashing y uno le puede decir cuál es la cantidad de columnas que puede manejar, por ejemplo 2 a la 20, entonces uno le dice, convertime estos textos en un vector de 2 a la 20 dimensiones y en base a eso clasifica, ¿sí? Y funciona bastante bien y bastante rápido, ¿sí? Es una herramienta muy útil para tener a mano. Bueno, finalmente, algo importante en el tema de Machine Learning son los ensambles, ¿sí? Los ensambles son conjuntos de algoritmos, ¿sí? Ahora la idea es no hacer las predicciones en base a un algoritmo, sino hacerlo en base a varios. Casi todos los algoritmos que ganan concursos de Machine Learning son ensambles, ¿sí? Esto no quiere decir que para todo problema la mejor solución sea un ensamble. ¿Por qué? Supónganse que ustedes tienen un simple random forest que para un set de datos tiene un 98% de precisión, ¿no? Ustedes dicen, bueno, 98% de precisión, 2% de error, está perfecto y es muy aceptable. Pero alguien viene y dice, tengo un ensamble de 100 random forest que tiene 98.3.
de precisión. Ahora, ese 98.3 le gana al 98, pero hay que usar un ensamble de 100 algoritmos, ¿no? Entonces, si están concursando, obviamente 98.3 es mejor que 98, ¿no? Y 98.30001 es mejor que 98.3, ¿no? Pero en la práctica, digamos, en un trabajo o en una aplicación o algo así, a lo mejor no tiene sentido pasar de 98.3 a 98.30001 agregando 30.000 algoritmos más. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si bien en los concursos de Machine Learning los ensambles siempre ganan, siempre, ¿sí? Es invariable, no siempre uno tiene que construir un ensamble, ¿sí? Bueno, vamos a ver 3 formas rápidas de ensamblar. Una es la que llamamos bugging, después vamos a ver boosting y después vamos a ver stacking rápidamente. En bugging lo que hacemos es, a partir del set de entrenamiento, generar n sets de entrenamientos nuevos, ¿sí? ¿Cómo hacemos un set de entrenamiento nuevo a partir del set de entrenamiento? Por muestreo, elegimos al azar n elementos del set de entrenamiento. N es el mismo tamaño del set de entrenamiento. Con reemplazo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Pues si no, si de n elegimos n sin reemplazo, lo que nos queda es lo mismo, ¿no? Entonces de n elegimos n, pero con reemplazo. O sea, puede haber un dato que esté más de una vez, 10 veces, 12 veces o lo que sea, en lo que se llama en el bootstrap, ¿sí? Entonces generamos varios sets de entrenamientos distintos y entrenamos un algoritmo con cada uno de estos sets de entrenamiento. Y después finalmente promediamos, ¿sí?, el resultado de todos esos algoritmos. Esto, fíjense, tiene como lindo efecto evitar el caso de overfitting. ¿Por qué? Porque cada algoritmo no ve el set de datos completo, ¿sí?, sino que hay algunos datos que no ve. ¿Está bien? Porque si yo tengo 10 elementos y elijo 10 con reemplazo, si hay uno que aparece 2 veces, probablemente haya uno que no esté, ¿no? Obviamente, tiene que haber uno que no esté. ¿Se entiende? ¿No? Supongan, elijamos de 10 números, elijamos con reemplazo 10. 1, 2, 2, 3, 6, 6, 4, ¿no? 9, el 7 no está. Entonces, esto evita el overfitting porque ninguno de esos algoritmos ve la totalidad del set de entrenamiento. Entonces, como ninguno ve todos, no puede aprenderse de memoria el set de entrenamiento, ¿sí? Solo pueden aprenderse de memoria el bootstrap que le estamos pasando a cada uno de esos algoritmos. Y el resultado final es un promedio, ¿sí? Si es una regresión o una votación, ¿sí? El algoritmo 1 vota que esto es spam, el 2 vota que no, el 3 vota que es spam, el 4 vota que es spam, resultado, esto es spam, ¿sí? Incluso podemos sacar una probabilidad de ahí. Si había 4 algoritmos, 3 dicen que es spam y 1 no, decidimos es spam con una probabilidad del 75%. ¿No? Eso es otra conclusión linda, es que de muchos algoritmos podemos sacar la probabilidad de que nuestro algoritmo esté acertando para ese set de entrenamiento. Si todos los algoritmos coinciden, estamos muy seguros de que ese dato pertenece a esa clase, ¿sí? Si todos dicen que es spam, estamos muy seguros de que ese texto es spam. Bueno, la siguiente técnica se llama boosting. Esta es hoy en día la magia negra más poderosa en Machine Learning, ¿sí? Esta es la clave, ¿sí? La mayoría de los algoritmos de Machine Learning que tienen mucho éxito hoy en día usan esta técnica. ¿La idea cuál es? Entrenamos un algoritmo con nuestro set de entrenamiento y nos fijamos en dónde el algoritmo se equivocó. Y ahora entrenamos otro algoritmo que aprenda a corregir los errores de ese. ¿Está bien? Si mi algoritmo tenía que predecir que algo era 1 y predice 0,8, quiero entrenar un algoritmo nuevo que prediga 0,2. Para que sumado a ese 0,8 me dé 1. ¿Sí? A lo mejor mi algoritmo que ahora tenía que aprender 0,2 aprende 0,15. Entreno otro algoritmo que tiene que predecir 0,05. Y así me voy acercando al valor óptimo que yo necesito para ese valor. Eso es boosting, ¿sí? Es ir... y a su vez, a los puntos que están mal clasificados yo les puedo dar más importancia. Les puedo decir, este punto es más importante ahora que todos los demás porque en el paso anterior lo clasifiqué mal. El algoritmo estrella de esos son dos, GBM y XGBoost. Este en particular es el algoritmo que mejor resultado está teniendo hoy en día como algoritmo individual para problemas de Machine Learning, ¿sí? O sea, si ustedes quieren tener un resultado muy bueno para un problema, el algoritmo a usar es XGBoost, ¿sí? Sin caer en ensambles, sin caer en algoritmos distribuidos, sin nada. Si uno dice, bueno, ¿cuál es hoy en día el algoritmo estrella? XGBoost, creo que el 90% de las competencias de Kaggle las está ganando XGBoost o un ensamble, obviamente, de XGBoost, ¿sí?
o un ensamble de cosas ensamblado con XGBoost, o un ensamble de XGBoost ensamblado con XGBoost, ensamblado con XGBoost otra vez, ¿sí? Porque esas cosas pasan, ¿sí? En general puede haber 200 algoritmos, 2000 algoritmos y usar un ensamble con esto. Es un algoritmo que está ganando casi todas las competencias, del cual se habla muy poco, ¿sí? Todo el mundo habla de Deep Learning y no tanto de XGBoost. Para mí el motivo más simple para explicar eso es lobby. O sea, hay un lobby terrible atrás de todo lo que sea Deep Learning, y XGBoost es un algoritmo que crearon dos personas, ¿no? Dos académicos como cualquiera que están por ahí, hicieron algo que funciona muy bien y nadie le da mucha trascendencia, ¿sí? O sea, no hay gente generando fondos para investigar XGBoost. Bueno, y la tercera técnica para ensambles es la técnica de stacking. Acá la idea es entrenar varios algoritmos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, entreno un random forest para predecir si algo es spam o no, entreno un XGBoost para predecir si es spam o no, entreno una red neuronal para predecir si es spam o no, entreno, no sé, logistic regression para predecir si es spam o no, y después voy a tener, para cada dato voy a tener varias predicciones, ¿no? Por ejemplo, 1, 0, 1, 1. Y ahora quiero entrenar un algoritmo que de 1, 0, 1, 1 me aprenda un 1, si el dato era spam. Y de 0, 0, 0, 0 me aprendo un 0, ¿no? Entonces, le doy como set de datos las predicciones de los n algoritmos a otro algoritmo. Y con ese set de datos, el algoritmo tiene que generar las predicciones finales. Eso es lo que se llama stacking, ¿sí? Ese algoritmo final, por supuesto, puede ser, por ejemplo, XGBoost, ¿sí? O sea, podemos hacer un ensamble de muchos algoritmos en donde hacemos un stacking con XGBoost y después podemos hacer un stack de XGBoost ensamblados con XGBoost y de eso hacer un bagging con XGBoost y boosting de XGBoost y demás. La conclusión de eso es que uno llega a un momento en el cual tiene un montón de archivos por todos lados y no sabe qué diablos está haciendo, ¿sí? O sea, dice, acá tengo un 99,6% de precisión. ¿Con qué? No sé. O sea, realmente no sé qué es lo que pasó. Acá esto me dio 99,6 y no sé qué es lo que hice. Es muy común para todos los que trabajamos en esto, todos los que empezamos a trabajar con esto, tener un desorden espantoso de código, de sets de datos. O sea, tenemos en algún lado está el set de datos original, en otro lado hay un set de datos que transformamos, en otro lado está el algoritmo que toma el set de datos transformado y lo transforma en otra cosa y después se lo pasa. Corren 1000 algoritmos sobre ese set de datos y está el ensamble que corre sobre el resultado de los otros, pero si cambiamos el algoritmo que transforma el set de datos, el ensamble no funciona más, ¿no? Y ese tipo de cosas empiezan a pasar, ¿no? Entonces, eso puede verse como diversión o caos, según de qué lado quieran estar, ¿no? Para algunos es algo muy divertido, para algunos esto es un caos terrible. La recomendación es que tener algo de prolijidad al principio ayuda, pero es inútil. O sea, si ustedes me muestran un proceso de Machine Learning del cual el resultado final sea muy prolijo, yo los voy a admirar enormemente, porque ni siquiera los mejores resultados suelen ser soluciones muy prolijas. Bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a aplicar todo esto que vimos hoy a un set de datos real usando Spark. O sea, vamos a tratar de ver cómo aplicar Machine Learning usando Spark. En concreto, creo que vamos a tratar de ver un problema de regresión distribuido y vamos a tratar de ver cómo detectar overfitting, cómo evitarlo, regularización y demás, usando Spark, ¿sí? Y en las siguientes 2 semanas vamos a ir viendo otros algoritmos. Todavía no tenemos decidido cuáles van a ser, pero probablemente veamos algo sobre clasificación y algún sistema de recomendaciones para tener todo más o menos concreto. ¿Hay alguna cosa para decir, Fede? Sí, ¿preguntas? Sí. Sí. Qué buena pregunta. Lecturas adicionales para esto. Bueno, hay un paper de Pedro Domingos que se llama A Few Useful Things About Machine Learning. Ese es cortito y está muy bueno. Si no lo leyeron, leer ese paper ayuda un montón. Después, también Pedro Domingos tiene un libro que se llama The Master Algorithm, que si bien habla sobre una idea que tiene él, que sobre un algoritmo maestro que podría ser el que es el mejor de todos y demás, las primeras partes explica muy bien cuáles son las distintas tribus, los algoritmos y cómo funcionan.
Tal vez no es para ustedes, sino que es más de propósito general, ¿sí? Es más de lectura general, pero está bueno también para los que son de computación a veces leer algo que es una historia, ¿no? Más que algo muy técnico, ¿sí? Sí, para que la gente no se mata votando ahora, mandaron por medio si vamos a la página de la bibliografía. O están todos haciendo tanto rápido. Sí, no, estoy pensando en voz alta. Kaggle, que es un sitio que tiene competencias de Machine Learning, es un lugar excelente para aprender mucho porque ahí están las mejores soluciones para un problema. Como Kaggle está abierto a la comunidad, todos los locos de Machine Learning están ahí metidos y para cualquier problema ahí tienen la mejor solución. Es prácticamente imposible mejorar esa solución porque es la mejor solución de todos los que quieren trabajar en eso y competir y ganar cada competencia a lo mejor que llegan. En general siempre es la mejor solución. Se aprende mucho de ver para tal problema cuál fue la mejor solución. Se aprende mucho y también se generaliza mucho, ¿no? Tipo, uy, otra vez XGBoost, ¿no? Otra vez XGBoost, otra vez XGBoost. Y a veces para las cosas que son imágenes y demás, en general algoritmos de deep learning, redes neuronales convolucionales y esos son los mejores. Hace poco hubo uno que había que detectar ballenas en imágenes para encontrar ballenas, ¿no? Para eso, para ver por dónde iban y por dónde estaban, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Andar traqueando ballenas por ahí no es tan fácil y un algoritmo, una red convolucional era la mejor solución. Ha habido montones de competencias en Kaggle muy lindas, desde el premio Netflix, ha habido competencias de Facebook, ha habido competencias que tienen que ver con medicina, con detectar, por ejemplo, en un ecodoppler ciertas dolencias, ciertos problemas cardíacos. Hubo un algoritmo que funcionó bárbaro para eso. Ha habido algoritmos para predecir clic en avisos de sitios y cosas por el estilo. Los algoritmos que ganaron eso en general mejoran los algoritmos que son estrella para hacer eso hasta el momento y eso está muy bueno. Así que les recomiendo también que visiten Kaggle y miren ahí. Y si se me ocurren más cosas las mando a la página como dijo Fede. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.